Padre, te damos gracias en este momento por tu palabra santa que vamos a tomar de tus escrituras para meditar en ella, Dios del cielo. Y rogamos a ti, mi Dios, que esa palabra, como tú se lo dijiste a aquel pueblo que tu palabra no había hallado cabida en sus vidas, que haya cabida en nuestras vidas esa palabra y obre, Dios mío, conforme a la necesidad de cada uno de todos nosotros. Para el que no te conoce pueda tener un encuentro contigo y pueda conocerte como Salvador de su vida, de su alma. Para los que estamos caminando, sigamos fortaleciendo nuestra fe por medio de tu palabra. Oramos por nuestras necesidades, de las cuales sabemos que tú estás pendiente, nos ayudas, que nos sostienes, nos fortaleces, mi Dios. Y te damos gracias, Señor, por todas tus bondades, por todos tus favores, por todas tus misericordias en esta preciosa tarde. Amén y amén. Se me escapaba, hermano, saludar a la hermana Josefina, es la madre de Lupita Vázquez, y queremos saludarle también, o ya le había saludado, pero le saludamos, que está parada, pero no se mire, hermano. Pero es una bendición de tener en el honor. Sabe que me alegra mucho de hermana Josefina, porque en una ocasión que vino a aceptar al Señor, se bautizó y todavía sigue. Es importante. Y como que no tuvo al principio mucho apoyo en esa región donde ella vive, pero Dios le ayudó y le fortaleció, y pues qué bueno, le animamos a que siga adelante hasta el final de nuestro camino. Amén. Entonces necesitábamos 2 Corintios capítulo 5, ¿verdad? Amén. Y el verso que vamos a tomar es el verso 10. Quiero recordarle que hoy, aunque todos los días nosotros nos acordamos, pero dice que en este acto que hoy pasaremos, que es la Santa Cena, recordamos la muerte del Señor. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Y hoy lo tenemos, hoy tenemos esa bendición. Hay que participar, todos los hermanos que están bautizados, no se priven de esa bendición, porque eso, hermanos, para nosotros es un gran privilegio haber sido llamados a la mesa del Señor, ¿o no? Sí, hermanos. Fíjense que la Biblia habla de la mesa de los demonios también, ¿verdad? ¿Han leído ustedes eso o no? Pero nosotros ahora somos llamados a la mesa del Señor. Qué precioso. ¿No se siente usted contento por eso? Y hemos citado 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Y vamos a leerlo. Y dice así, en el nombre del Señor Jesús, para la gloria de nuestro Dios, el Padre. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pueden, hermanos, tomar su lugar. Tenemos el otro verso que vamos a leer, los leeremos durante el camino, durante el comentario que hagamos la palabra del Señor, pero hablaremos hoy acerca del tribunal de Cristo. Puede usted ponerle delante del tribunal de Cristo. En un tribunal, ¿qué se hace? Se dan veredictos, ¿verdad? ¿O no? Se dan sentencias, se toman decisiones. Lo hacen las autoridades competentes, los encargados, los jueces, y la sentencia es de acuerdo al problema, al delito, a lo que haya hecho la persona.
¿Cierto o no? Exactamente, acabamos de leer el pasaje de la Biblia que dice que cada uno recibirá según lo que haya hecho. ¿O no dice eso su Biblia? Eso dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cuándo es que se ha obrado y se ha sembrado? Es durante estar el ser humano en esta vida, en esta existencia, ¿verdad? La Biblia dice que lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Eso dice la palabra del Señor. Y advierte que nosotros no podemos, hermanos, engañarnos, no podemos jugar, no podemos creer de que todo va a estar bien, porque nosotros tenemos conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, ¿verdad? Entonces la Biblia dice eso, y voy a leer el pasaje, léalo de una vez. Vamos a salir de esa escritura en Gálatas capítulo 6, léalo y regrese después a la porción que hemos tomado en esta tarde. Entonces dice en Gálatas capítulo 6, en el verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Nadie escapa de la mirada de Dios, ¿verdad? Nadie. Entonces dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces la porción que leímos en 2 Corintios 5:10 dice que eso que se siembra se hace durante, estamos en el cuerpo, ¿verdad? Porque el verso 8 lo dice, mire, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Y yo quiero decirle algo, hermanos, eso se comienza a ver desde aquí, ¿verdad? ¿O no? ¿O no, hermano? Cuando nosotros nos interesamos más en las cosas espirituales, nuestro ánimo está mejor, ¿o no? Nuestro deseo por las cosas de Dios incrementa. Entonces lo que nosotros hagamos, de eso vamos a recibir el fruto. El descuido nos lleva a nosotros a alejarnos más todavía de la comunión de Dios. Entonces desde ahí o desde acá nosotros comenzamos a ver el fruto y el resultado de la siembra. Y por eso es que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Pablo dice y advierte a la iglesia en Galacia y les dice que no se engañen. Entonces nosotros, hermanos, no podemos o no debemos correr el riesgo de engañarnos, porque ahí está claramente que el único perjudicado no es su hermano, ¿verdad? No es la iglesia, no es Dios. ¿Quién es el único perjudicado? Es usted, soy yo. Como hemos mencionado en comentarios, que el único beneficiado de acercarse a Dios es usted, que toma esa iniciativa. Y quizás por ahí va a contagiar a otro para que tenga ánimo y acercarse también más a Dios. Pero el beneficio mayor, más grande, lo va a recibir cada uno personalmente al acercarse a Dios. Y por eso la advertencia, que todo lo que nosotros hagamos, de eso nosotros, o de ese fruto, vamos a comer. Leímos acá que el que siembra para la carne,
¿Qué dice? De la carne se dará corrupción, ¿verdad? La mente se puede volver corrupta, ¿verdad? Por dejarlo dominar por los instintos de la carne o no. Se puede volver perversa y mala. Aunque luchamos y batallamos, hermano, con los ataques del enemigo, porque la mente es un campo de batalla donde el enemigo ataca fuertemente. Entonces, de ahí la necesidad de que nosotros busquemos a Dios y luchemos por deshacernos de pensamientos, de ideas, de tentaciones, porque nadie puede decir que está libre, ¿verdad?, de tentaciones. Todos somos visitados, y al cual la Biblia llama el Santo de Dios, porque hasta los demonios le llamaban así a Jesús, ¿o no? No dice la Biblia que una vez llegó Jesús a la sinagoga y en el rincón allá estaba sentado un hombre. Por eso, hermanos, nunca nos andamos imaginando, pero lo que es, hay que decirlo en la palabra del Señor. Necesitamos nosotros perseverar. Entonces no garantiza, aunque la esperanza está de que vamos a resolver nuestras dificultades acercándonos a Dios, acercándonos a la casa del Señor, pero nunca garantiza que vengamos, estemos de todo, hermano, solventes. Estamos necesitados siempre. Porque ¿cuál fue, hermanos, el grito que lanzó este hombre? Al fondo ni siquiera Jesús le había hablado, pero usted sabe que el mal se siente confrontado, ¿verdad?, por el poder de Dios, ¿o no? Entonces este hombre dijo: ¿qué tienes? Imagínese que usted va por la calle y de repente le sale a alguno y le dice: ¿qué tienes? Y usted no está haciendo nada. Jesús entró a la sinagoga y él le dijo: ¿qué tienes con nosotros? Sabemos que eres el Santo de Dios y has venido a atormentarnos antes de tiempo. Por eso, hermanos, hay que cuidarnos, hay que buscar a Dios, hay que acercarnos a Dios, hay que meditar en Él, hay que conservar el temor de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que no podemos reclamar otra cosa que no hayamos sembrado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y la Biblia lo exhorta a usted y a mí en el siguiente verso, que no nos cansemos, que si hicimos bien hoy, que mañana luchemos por seguir tratando de hacer el bien, porque al final vamos a sacar de ese bien la bendición, mas si no lo hacemos así, hemos de recibir lo contrario, lo cual nadie quiere. Le hago una pregunta: ¿usted cree que los que murieron sin Cristo Jesús y se encontraron con una realidad terrible, querían eso en vida? No querían eso. ¿Usted cree que querían eso? No. Por eso es que es hoy el tiempo de buscar a Dios, tanto los que tenemos esa fe en Él ya, como los que todavía no están a cuenta con Dios, porque la Biblia dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Quiere decir que mientras el ser humano no se acerca a Dios, no está en la cuenta de Dios. Y esa cuenta de Dios podemos pensar en el libro de la vida, porque el que recibe al Señor, su nombre es escrito en el libro de la vida, ¿o no? Entonces volvemos, hermano,
a 2 Corintios 5, 10. ¿Por qué es necesario? ¿Serán algunos cuantos, algunos pocos o algunos muchos? Todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ya dijimos que es un tribunal, ¿para qué es? ¿Qué se lleva a cabo ahí? Sentencias, se dan veredictos, se dan condenas, y eso exactamente es el tribunal de Cristo. La Biblia dice que Él ha sido puesto por juez de vivos y muertos. Eso dijo Pablo, ¿verdad?, a los atenienses, de que Dios ha puesto a Jesús por juez de vivos y muertos. Así de que un juez es el que dicta sentencias, es el que puede absolver. Y ahora Jesús, Él absuelve o declara sin culpa al pecador, a todo el que se acerca a Él en este tiempo. Pero después ya no, porque ahora que es sumo sacerdote, es mediador. Pero después ya no, después le tocará juzgar lo que estamos hablando acá, y todos compareceremos delante de ese tribunal. Y es específica la Biblia para qué es el propósito, ¿verdad? Aquí lo dice. Si está leyendo conmigo, usted puede decirme para qué. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todo tendrá su recompensa, todo tendrá su paga. Dios no le quedará debiendo a nadie. Así que el bien que hacemos, Dios lo comienza a pagar desde aquí. También el mal, porque estamos hablando de los resultados y de los frutos. Entonces dice el apóstol en el verso 11: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Qué es persuadir? Tratar de convencer, ¿verdad? De darle el mensaje a la persona y de hacerle entender que necesita un Salvador, que necesita abandonar la vida desenfrenada y desordenada que lleva sobre esta tierra. Eso es. Y por eso Pablo dice: conociendo pues el temor de Dios, o el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Así de que a quien podamos darle el consejo de Dios hay que dárselo, ¿verdad? ¿O no? Y al pueblo de Dios siempre hay que darle el consejo recto y puro de la palabra del Señor. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Hemos estado hablando recién, ¿verdad?, acerca de lo que ocultamos en veces nosotros, si se recuerda o no. Y aquí esto dice, lo que hemos leído, que a Dios le es manifiesto lo que verdaderamente nosotros somos. Y Pablo se echaba en cuenta, al decir esto, hablaba de su comportamiento, su transparencia en el ministerio apostólico. Y por eso él dice: a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. O sea, que también la gente vea que no solo hablamos, ¿verdad? Que la gente vea que no solo cantamos, que no solamente venimos bien vestidos a la casa del Señor. Que también la gente vea que hay un comportamiento bueno en nosotros. Y que hay diferencia a lo que comúnmente se ve allá afuera, porque falta allá el temor de Dios. Entonces, ¿cree que Dios sí conoce su condición y mi condición? La conoce, la sabe de antemano. Y por eso es que nosotros, hermanos, debemos de amar a nuestro Dios. Y sigue diciendo, miren, no nos recomendamos pues,
otra vez a vosotros. Nos estaba presentando Pablo otra vez a los hermanos, a los corintios. Si no se os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis que responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón, porque había competencia contra Pablo. Algunos se jactaban de los privilegios, algunos se gloriaban de que eran circuncidados. Entonces Pablo está hablando aquí de su comportamiento, de su testimonio, de que vieran su transparencia, para que cuando vinieran los acusadores, porque de Pablo decía, él no es apóstol. Si han leído ya en el capítulo 10, y entonces dice, para que ustedes tengan que responder a aquellos que se glorían en las apariencias, porque a veces, hermano, queremos nosotros tener una vida de fantasía y de apariencia. Se está poniendo triste porque la Santa Cena y yo estoy hablando de esto, pero esto es necesario. Hay quienes, hermano, fanfarronean, hay quienes aparentan. Es más, esas son vanidades, ¿verdad? Porque a veces queremos presentar lo que no somos. Pero si hablamos, hermano, en lo espiritual, ahí todavía es más grave la cosa. Pero usted ha visto que a Dios le es manifiesto lo que somos, ¿verdad? Entonces dice, a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Ellos se gloriaban, hermano, de la circuncisión hecha de manos, pero Pablo hablaba ya de una circuncisión no hecha de manos, y era una obra en el corazón, o es una obra en el corazón de los seres humanos. Así de que ahí es donde se tiene que ver la obra de Dios en el corazón del ser humano, porque lo de encima engaña, porque eso es apariencia, ¿verdad? Parecer que sí, pero que no somos. O no es cierto que hay veces hasta con vestirnos, hermano, engañamos a otros que creen que tenemos dinero. ¿O no? Ve las señoras con unas carteras que valen como 500 dólares, pero quizás no va a alcanzar a pagar el bill del gas en la casa. Esas son apariencias, ¿o no? ¿Verdad que hay veces aparentamos estar jóvenes, pero ya estamos viejitos? Por darle una idea, bueno, que esas son las apariencias. Y nos engañamos. Y por eso la Biblia ha advertido que no nos engañemos, porque la realidad es otra, hermanos, en la vida. Pero a Dios es conocido lo que nosotros somos. Entonces, ¿dónde debe estar la obra? En el corazón, porque ese es el centro de las disposiciones. De ahí sale lo bueno y sale lo malo. Y lo dijo Jesús, ¿verdad? Que del corazón sale una cantidad de cosas dañinas. No lo vamos a leer, pero usted, si quiere leerlo, ya lo conoce en Marcos 7:21. De ahí dice que de ahí salen todas esas cosas. De ahí sale el engaño, la mentira, la vanidad, hermano, el orgullo, las apariencias. Algo que Dios no lo aprueba. Entonces nosotros debemos, al escuchar esta enseñanza y leer la palabra del Señor, no vamos, hermano, a alcanzar el 100, a ser perfectos, pero Dios nos va a hallar en la lucha por no envolvernos en el mal. Y si así morimos, o si Él viene como la esperanza que han tenido todos los santos desde el primer siglo, que Jesús ya venía, y si así estamos en esa lucha,
trabajando por apartarnos lo más que podamos del mal, nos vamos a ir con el Señor. O si hemos muerto, vamos a resucitar en la resurrección de los santos. Amén. Por eso es que no podemos jugar, hermano. Yo le he platicado lo de la anécdota del hombre que buscó 2 choferes y le dijo a uno que qué tanto él podía tener ese equilibrio para pasar cerca de un abismo y qué tanto era su destreza. Él le dijo que podía pasar a la orillita tirando ya el polvo para el abismo. Y el otro le dijo, yo pasaría, le dijo, lo más retirado que pueda de la orilla de ese abismo. Y a ese le dio el trabajo. ¿Qué es esto que ilustra? Que nosotros, hermanos, no podemos jugar con el peligro. Los jóvenes no pueden jugar con la tentación. Pero no solo los jóvenes, también los viejos, hermanos. Todos. Porque está lleno esto de males, este mundo, lleno de tentaciones. Y nosotros no podemos arriesgarlos. Tenemos límites, tenemos parámetros que Dios ha establecido en su palabra, y cuando nosotros traspasamos tenemos problemas. O no les gusta lo que le estoy diciendo, o no es cierto lo que le estoy diciendo. Y por eso, hermanos, es que vamos a ser juzgados y cada uno recibirá conforme a lo que haya hecho durante estaba en este cuerpo, sea bonito o feo el cuerpo. De todos modos, peca. Y vamos a ver, hermano, algunas escrituras. Vamos a avanzar por lo que tenemos en esta tarde, y no lo queremos, no queremos tampoco restar importancia al mensaje de la palabra del Señor, pero queremos la bendición, ¿verdad?, de participar de la mesa del Señor en esta preciosa tarde. Entonces dice Romanos 14, de acuerdo a lo que leímos en 2 Corintios 5:10, lo que leímos allá dice que cada uno, ¿verdad?, o que es necesario, nadie escapará de que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pero en Romanos 14, 10 dice lo siguiente, léalo. Pero tú, porque juzgas a tu hermano, a que había una contienda, una disputa por las comidas, por los días de fiesta, y la iglesia se había enredado en polémicas, juzgándose unos a otros, algo que la Biblia prohíbe tales prácticas. Por eso nosotros como pueblo de Dios no debemos de vivir en eso, ¿verdad? Porque sabe, hermano, que a veces nosotros corremos un riesgo cuando juzgamos. Hay veces con ese mismo juicio nosotros mismos somos condenados. ¿Cierto, hermano? Por eso es que nosotros, hermanos, debemos de cuidarnos de aquello que combatimos, no sea que eso mismo a nosotros nos abata. Le voy a contar una historia. Yo leía un poco acerca del hermano de ese hombre que abatió la ladera en Colombia. Dice el hermano en un libro que él escribió que su hermano Pablo les había dicho que se cuidaran de las mujeres y del teléfono, porque eran las formas como los podía detectar la autoridad. Y lo que él dice en su libro es de que aquello que él más les había recomendado, por una de esas razones, la autoridad lo descubrió y lo asesinaron. Todos lo buscaban. Entonces, ¿qué quiero ilustrar con esto? Que hay veces aquello que más combatimos nosotros puede a nosotros, hermanos, condenarnos o caer en el mismo problema. ¿Cierto o no es cierto? No quiero decir que no tenemos que dar el consejo de la palabra del Señor. ¿Cómo no? Hay que enseñar,
hay que hablar la palabra del Señor. Pero hay veces lo mismo que nosotros decimos, eso hacemos. Bueno, entonces lo hacemos porque nosotros sí estamos autorizados a hacerlo y los demás no. ¿O cómo está la cosa? ¿O es por ignorancia, por error, por equivocación? ¿O lo hacemos con conocimiento? La cosa no tiene que ser así. Entonces mire lo que dice, aquí había problema. Y por eso es que hay que cuidarlo, vamos a estar delante del Señor un día. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Aquí está la última parte del verso que acabamos de leer en 2 Corintios. Porque todos, incluye a todos otra vez como el mismo escritor Pablo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Ahí se va a dar cuenta todo el mundo, toda la gente que negó la existencia del Dios Todopoderoso, ahí se va a dar cuenta y va a tener que doblarse delante de Él y recibir el veredicto final, la sentencia, la condenación. Y por eso, hermanos, es que debemos de humillarnos delante del Señor. Pablo dijo que no es que él ya lo había alcanzado, pero seguía trabajando, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Eso dijo Pablo, Filipenses capítulo 3. Pero lo encontramos haciendo una declaración de victoria al final, que había terminado su carrera y que ahora ya solo le esperaba la recompensa. Y por eso es que nosotros debemos tener cuidado cómo actuamos. Los fariseos condenaban a todo el mundo, ¿o no? Ustedes no quieren responder hoy, ¿verdad? No le estoy tendiendo ninguna trampa, le estoy nomás citando la palabra del Señor. Pero cuando fueron con el que todo lo sabe ya, como acabamos de leer, que a Dios les manifiesto lo que somos, salieron mal. Porque Jesús sanó a una mujer que había estado 18 años encorvada. Satanás la tenía así. Y ellos salieron diciendo, como siempre, llevándole la contraria al Señor, buscando pleito, dijeron, no hay otros días en que puedan venir a ser sanados. ¿Por qué vienen el día de reposo? Y Jesús, como acabamos de leer, que conoce todo, les dice, hipócritas, ¿quién de ustedes no desata a su asno para que beba en el día de reposo, para que se quite se sacie la sequía? ¿Y quién de ustedes dijo no saca a su oveja si se le cayó en un hoyo en el día de reposo? Y ninguno salió alegando, porque se quedaron callados, porque ellos condenaban las mínimas cosas, pero hacían cosas peores. ¿O no? ¿Sí? Y miren, se pusieron un sitio de ellos solos. Porque lo que les estaba diciendo el Señor era verdad. Hermano, que no nos vaya a pasar a nosotros eso. Que lo que nosotros condenemos, eso hagamos. Entonces sigue diciendo la Escritura, miren, en el verso 12 otra vez lo repite, de manera que cada uno de nosotros, cada uno, ¿verdad?, no va a dar cuenta de nadie más, otro no va a dar cuenta de usted, ni de su misma mujer, ni de su esposo. Es más, la Biblia dice que cuando el Señor venga, si dos están durmiendo en una cama,
Uno se va a ir con el Señor y el otro se va a quedar. Dice eso la Biblia, no lo dice. Responsabilidades, ¿verdad?, personales. Cada uno va a estar delante del Señor. Y eso enseña la palabra del Señor. Dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. De manera, dice el verso 12, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, el consejo, ¿cuál es? Que ya no sigamos, ¿verdad? Ya no quiere ver usted 13, ¿verdad? Así que, ¿cuál es la recomendación? Que ya no sigamos. Que mejor pensemos en algo mejor. ¿O no? Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir. Hay que tomar una decisión, hermanos queridos, de cambiar, hermanos, el rumbo de nuestra vida, de nuestro comportamiento, de no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Así de que cada uno estará delante del Señor y le va a pagar el Señor conforme haya sido su vida. Lo que haya sembrado, eso va a cosechar. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermano? Bendito el nombre del Señor, porque vamos a estar delante de Él. Regrese a Romanos capítulo 2. Dice en el verso 6, Romanos 2, 6, pero puede leer siempre aquí en el 5 lo de la ley esa de la siembra y de la cosecha. Si usted lo compara con 2 Corintios 5, 10 y Romanos 14, 12 y verso 10, se dará cuenta que está de acuerdo. Entonces dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Eso es lo que está acumulando el pecador que rechaza la gracia y el amor de Dios. Si la gente pudiera entender y su entendimiento, hermano, sus ojos espirituales, sus sentidos se le abrieran, vinieran a los pies de Cristo Jesús para evitar este confrontamiento, ¿verdad? En el verso 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, lo que hemos estado leyendo. Después de leer también el Salmo 62, verso 12. Entonces, para el que sembró para el Espíritu, en el verso 7, ¿qué se dará? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. El que sembró para los deseos de esta vida, de esta carne, en el verso 8 dice que lo que se dará es eso que atesoró, ira, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y el juicio es para todos, tribulación y angustia. Otra vez le incluye a todos aquí, ¿verdad? Sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también el griego. De manera, hermanos, que nadie escapará. Los pasajes que hemos estado leyendo dicen que todos. Alguno no encontró a su familiar donde murió, ¿verdad? Algunos quedaron en el desierto buscando el sueño americano, algunos se lo llevaron tempestades en el mar donde jamás se supo de ellos. Pero aquí a todos esos los incluye el tribunal de Cristo. Y todos vamos a estar delante. Nadie escapará. Hay quienes en las guerras quedaron ahí hechos polvo, nadie los reconoció. ¿Y dónde quedaron? Pero
un día todo ser humano comparecerá delante del Señor. Por eso es importante que nosotros, hermanos, los que ya podemos decir que somos salvos, seguir adelante, y los que no son salvos, venir al conocimiento de la verdad. Porque Dios dice que no quiere la muerte del impío, ¿verdad? ¿Verdad que sí dice? No quiere la muerte del impío, no quiere la muerte, hermanos, del pecador. Y no está hablando de muerte física, porque todos vamos a morir, pero habla de una muerte eterna, espiritual, alejamiento total de su Creador, exclusión total. Entonces quiero leerle así rápidamente algunos versos como primera carta del apóstol Pedro. Léalo conmigo. Si los hermanos se lo ponen en letras grandes ahí, pueden leerlo también. Y aquí, hermanos, está habla de responsabilidades para aquellos que decimos conocer a Dios o que conocemos a Dios. Primera Pedro 1:17. Se lo leo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, todavía no hay acuerdo a lo que leímos en el principio, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿qué es el consejo que da? Conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Decimos un día de estos que hay muchos ojos viéndonos hoy, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero sobre todo eso está el ojo de Dios que nos ve. Entonces, por eso la Biblia dice que si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, a ver qué respuesta le dio Jesús a aquellos que decían que Jehová era su Padre, a aquellos que peleaban con el Señor. ¿Verdad que ellos decían que Dios era su Padre, los fariseos, o no? Y Jesús les dijo que sí. Si han leído Juan capítulo 8, no lo han leído. Él les dijo que no eran hijos del Padre Celestial, que tenían otro Padre. Pero aquí la Biblia dice que si nosotros invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, que debemos de conducirnos nosotros en el temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Cuánto nos falta no sabemos, pero todos los días que Dios nos dé sobre esta vida, nos está enseñando la Biblia que debemos de luchar por vivir lo mejor que podamos. Amén. Para agradar a Dios, para no ofenderle. Que Dios nos ayude, porque no es fácil tratar la tarea, pero Él nos va a ayudar, nos va a fortalecer, pero también nosotros tenemos que poner, hermano, nuestra parte, porque la Biblia dice que hay que añadir, ¿verdad? A una virtud que Dios nos ha dado ya hay que añadirle otra, y no es nuestra, sino que están ahí en la Biblia. Entonces, en el capítulo 4 de la misma carta que leemos, lea también en el verso 4 y 5. Pedro estaba hablando de que los hermanos a los que les escribía fueran buenos administradores de la gracia de Dios, que es lo mismo para nosotros hoy, la misma recomendación, ¿o no? ¿Verdad? Que administremos bien la gracia de Dios, esa gracia que nos ha sido concedida y dada. Entonces, en el verso 4 dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultratan. La gente haya raro en este mundo hoy
ver a otras personas apartadas y que no participan en ciertas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Pasa eso, porque no conocen el temor de Dios. Pero la Biblia dice que ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso mencionamos que no importa dónde haya muerto, donde haya quedado, hermanos, los restos de una persona, un día vamos a estar delante del Señor, ¿verdad? Y por eso es que debemos, hermanos, de esforzarnos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Le leo dos pasajes más que están relacionados a esto mismo que estamos compartiendo en esta tarde. Mire, lea el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. En el verso 23, ese es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Ha alabado el Señor, ¿verdad? Las buenas obras y el amor y servicio y la paciencia. Y todavía Dios, que conoce el futuro, miraba en esta iglesia y en ese líder que iba a seguir haciendo cosas buenas. Eso lo puedes leer en el verso 19. Pero el verso que yo les he escrito es el verso 23, porque a pesar de tener todas esas cualidades, había permitido ciertas influencias que hacían desviarse a los hermanos, a los hijos de Dios. Y en el verso 23 dice: a los que seguían esa corriente, porque aquí está representado como una mujer, y dice: y a tus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Ponga atención, iglesia de Dios, iglesia evangélica Getsemaní. ¿Y qué más dice? Y os daré a cada uno según vuestras obras. Así que entendamos, hermanos, que Dios es el que escudriña la mente y el corazón. Él lo sabe todo. Nada escapa de su omnisciencia, de su omnipresencia. Él lo sabe todo. Y que a cada uno le va a pagar conforme sea su obra. Todavía va de acuerdo a lo que comenzamos leyendo, ¿verdad? Que vamos a estar para ese propósito ante el tribunal, ante el trono blanco, delante del gran juez, que todo lo sabe ya. Aleluya. Con anticipación. Así de que más vale que andemos con cuidado, gente de Dios. Yo no se lo puedo evitar, el único que puede evitarlo es usted si obedece a Dios. Usted no lo puede evitar a mí, el único que puede hacerlo soy yo si yo quiero obedecer a Dios. Porque no se va a forzar a nadie. Pero quiero decirle que le conviene y nos conviene obedecer a Dios. ¿O cree que no nos conviene? Pues ya estamos viendo que según obremos así nos será recompensado. Entonces en Apocalipsis, con eso terminamos. Siempre en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Dice, verso 11, y el 12 es el que yo escribí, pero lea desde el 11. Entonces Juan en la visión, él está contemplando este juicio, este acontecimiento. Y dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él.
delante del cual vinieron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Porque nadie querrá, hermanos, ver el rostro de Dios. Hablo pues de que sufrirá la vergüenza eterna de no poder estar con Él. Más de los redimidos dicen que se alegrarán porque lo verán. Pero el que llegue en una condición, hermanos, mala delante de Él, no deseará verlo. Es más, en el capítulo 6, en el verso 15, ahí dice de que a la naturaleza le gritarán los hombres diciendo: escondernos, caigan sobre nosotros. A los montes dicen, a las mismas rocas, para no ver el rostro del que está sentado, para no ver el rostro del Cordero, para no ver el rostro de Dios, porque va a dar miedo. Por eso es que ahora el Señor, ¿verdad?, está llamando para salvación. Y preparando una iglesia, preparando un pueblo, y advirtiéndole a todas las iglesias, aunque la iglesia es una, aquí habla en plural, todas las iglesias sabrán, dice, que yo soy el que escudriño el corazón y la mente, y que pago o pagaré conforme sea la obra de cada uno. Así que hay que recordar estas cosas de vez en cuando, ¿verdad?, en la iglesia o no. Y predicarle a la gente que no conoce a Dios también. Entonces el verso 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, todos, ¿verdad?, y de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y hemos estado leyendo que será conforme a lo que haya hecho cada uno, ¿verdad? Y aquí lo vuelve a confirmar. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Por eso dice, ¿verdad?, Romanos 2, que leíamos, que pagará a cada uno. Y aquí lo dice. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y aquí están los que no se encontraron, que se formaron comisiones. Ustedes han visto madres, de dar compasión, ¿verdad, hermanos? Mirad, madres haciendo peregrinajes de Centroamérica hasta la frontera, tratando de encontrar a su hijo, a su hija, a su esposo, a su familiar que perdió su vida en el desierto, y nunca supieron de él. Lo que mencionábamos aquí, si todos, no importa dónde haya quedado, y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. Hablemos a futuro. Juan lo presenta así porque él miró o tuvo, hermanos, la presentación de este acontecimiento, pero esto es futuro. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y otra vez, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la separación eterna del ser humano con su Creador. Pero Él quiere que vivan todas sus criaturas a su lado, ¿verdad? Quiere convertirlos en hijos suyos. Y la única manera de convertirse en hijo de ese Padre amoroso es recibiendo y creyendo en el sacrificio de su Santo Hijo, que sufrió en la cruz del Calvario. Recibir la sangre de Él que derramó para lavar nuestros pecados. La única forma, no hay otra. Ve, hay lugares aquí en la tierra donde hay muchas avenidas, muchas calles, muchas direcciones donde se puede llegar, ¿verdad?
pero allá al reino de Dios solamente por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Eso dice la Biblia, Aleluya. que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es la puerta, que Él es el buen pastor, Gloria a Dios. que Él es la resurrección. Aleluya. Así de que es el único medio. Ese es el único que puede transportarnos a la presencia de Dios. Gloria a Y Dios. por eso es importante que hoy el que no es salvo tome su decisión. Sí, amén. Alguien nos ve en este día y no es salvo, eche mano a la vida eterna. La Biblia lo dice. Aún de los que estamos acá, si alguien no es salvo, hoy puede ser salvo. Amén. ¿Quién lo va a salvar? La iglesia, no, Jesús. El que predica, no, es el Señor. Aquí solamente se anuncia, hermanos, a Jesucristo. Entonces dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ese será el destino de todos los perdidos. Ese será la parada final o la estación final de todo el que murió sin Cristo Jesús y todo el que rechaza el amor de la verdad. Sí. Hay que decirlo claro. Amén. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo repite otra vez, ¿a dónde será su destino? Un lago de fuego que arde con azufre, eso dice en otro pasaje. Pero el Señor está poniendo antes, hermano, la oportunidad de salvarse a todo ser humano. Así de que todos los que están con vida hoy pueden echar mano a la vida eterna. Sí, gloria a Dios. Y los que estamos dudando todavía de esta salvación, hoy podemos nosotros reafirmar nuestra fe y nuestro gozo. Gloria a Dios. ¿Verdad? Hoy podemos, hermano, fortalecernos en el Señor. Para eso la palabra del Señor no es para enviar a nadie, no es para sentenciar a nadie, es para que aprendamos. ¿Verdad? Es para que nos concienticemos de la necesidad que tenemos, pero también del riesgo y el peligro que corre cada ser humano al morir fuera de la comunión con Dios. Así de que me voy a detener acá. Quiero darle gracias a mi Dios por el tiempo que hemos tenido la palabra del Señor. Gracias a usted por su paciencia. También a los hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales y a todos, hermanos, que Dios les bendiga